Conectando a través de SLN Live, sean muy, pero muy bienvenidos. Mientras estaba orando para ver la palabra que Dios quería ministrar a nuestro espíritu en esta noche, el Espíritu de Dios comenzó a guiarme en la Escritura hacia la importancia que tiene en el creyente la predisposición de querer obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Vivimos días un poco peligrosos en cuanto a la enseñanza bíblica que se proporciona no solamente en los púlpitos, sino también a través de las redes sociales y en diferentes lugares. ¿Por qué digo peligroso? Porque hoy día hay una tendencia, hay un viento doctrinal donde se instruye a las personas a tener una creencia en la existencia de Dios y que, como en una especie de Aladino, pues el creyente debe invocar a Dios en todos sus sueños, anhelos personales que tenga, y Dios, como en una especie de fuente, ¿cómo se llama? De lámpara, sale y nos pregunta y dice, ¿qué quieres que te dé? Y entonces uno, como creyente, comienza a hacer una lista de peticiones. Y claro, agarramos algunos pasajes escriturales para tratar de fundamentar ese tipo de perspectiva de fe. Y por ejemplo, agarramos a Salomón y de repente Dios se le presenta a Salomón en una visión, le pregunta ¿qué quieres que te dé? Y pues desde allí vamos conformando un fundamento doctrinal para hacerle creer que Dios lo va a hacer con todo el mundo, ¿verdad? Y eso hace que las personas comiencen a ver a Dios como una especie de genio, donde yo aquí en la tierra, pues cada vez que me encuentre ante una posibilidad de alcanzar una meta personal, de alcanzar un sueño o de verme en alguna dificultad, pues yo tengo que solamente elevar una oración y Dios sale rápido a concederme todo lo que yo pues le pida. Y entonces, a la hora de poner al creyente en un camino de obediencia a la palabra de Dios, pues claramente no es un mensaje popular. Como no es popular, ¿por qué? Porque el camino es angosto y el camino es camino de santidad. Entonces, habla de pureza, habla de negación, habla de tomar una cruz. Y claramente ese mensaje, para quien no quiere estorbar la comodidad de los creyentes, pues no es un mensaje atractivo para la carne. Por ende, pues son pocos los que están interesados en guiar a la gente por ese camino. Porque al fin y al cabo, como no es un mensaje popular, como no es un mensaje que claramente a las personas le va a causar una motivación, por el contrario, pues este mensaje no me gusta mucho porque me saca de mi comodidad terrenal, me lleva a exiliarme de una vida practicando el pecado. Entonces, básicamente yo no quiero esa puerta estrecha, prefiero la puerta ancha. Y para los que, pues, lastimosamente quieren hacer de la fe una plataforma de ganancia deshonesta, dicen, bueno, yo a la gente le doy lo que quiere escuchar. Y bueno, si quieren entrar por la puerta ancha, que entren por la puerta ancha y después, bueno, lo más importante es que ellos después sepan ser agradecidos con mi enseñanza, dándome grandes ganancias y al final vivo yo bien y a ellos no los saco de su comodidad terrenal. Bueno, claramente Dios está viendo esa disposición del corazón. Y para Dios es muy importante que nosotros entendamos que el camino del Evangelio es un camino de mucha bendición, obvio, de salvación, pero es un mensaje donde el creyente debe entender que ser cristiano es mucho más que hacer una oración simple de aceptación a Jesús. Ser cristiano es convertirse a Cristo.
Y convertirse a Cristo implica que no solamente debo aceptarlo en mi corazón, ahora debo tomar una cruz, debo negarme a mí mismo y debo seguirlo. Aceptarlo es popular, seguirlo no. Porque aceptarlo solamente implica una simple oración, ¿sí o no? Pero seguirlo no. Y la gente debe entender que la verdadera bendición gloriosa de Dios, que implica no solamente una plenitud interna llena de gozo, poder, autoridad, unción, paz, que eso es glorioso, también se desprende en ese camino de negación, en esa puerta estrecha, en ese camino de santidad, se desprende también una serie de bendiciones que tienen a ver que implican también el bienestar familiar y material. Dios no tiene problema con eso, pero Dios tiene que arrancar de adentro hacia afuera. Pensando en esto, vivimos días en donde el creyente debe volver a esa predisposición de vivir en el centro de la voluntad del Señor, de querer que Dios sea quien guíe, quien dirija sus pasos. Todos nos enamoramos de aquel pasaje que lo sabemos de memoria, y algunos hasta tenemos la Biblia abierta en ese salmo y decimos: Jehová es mi pastor. ¿Sí o no? Sí, y la cuestión es que, viste, si tú crees en ese, viste, escuchen, entonces ahí viene el mensaje populista: si tú crees en el Señor, entonces nada te faltará. No, eso no es lo que dice el versículo, ¿eh? Ya conmigo, ¿cómo? No, el versículo no está diciendo que si tú crees en el Señor nada te faltará. Ahí el versículo lo que dice es: el Señor es mi pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Guía. Entonces, ¿cuándo es que, nada me faltará? Cuando yo me dejo guiar por el Señor. No basta con creer en el Señor, hay que dejarse guiar por su palabra. Entonces, cuando yo entiendo eso, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora Dios está buscando una generación de creyentes que le den la espalda a ese viento de doctrina nefasto, de pregoneros de la avaricia, que claramente hacen de los creyentes eso, simple creyentes de la existencia de Dios y no seguidores de Cristo. Damas y caballeros, Dios no nos mandó como ministros a ser miembros de una denominación religiosa. No nos mandó a que nosotros hagamos simpatizantes de Cristo o creyentes de Cristo. Dios nos mandó a predicar, a pregonar las buenas nuevas de salvación, y nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Él nos mandó a hacer discípulos, y discípulo es la persona que significa, literalmente la palabra significa aprendiz, una persona que tiene la característica de dejarse enseñar y obedecer lo que su maestro le manda hacer. Por eso que el Señor en un momento determinado dice: muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor. Es decir, bueno, claramente me están llamando Señor, pero yo les voy a decir: apartado de mí, maldito, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando? Pensando en esto, me di cuenta, y hay una palabra muy utilizada en Argentina que, pensé que no la iba a encontrar en inglés, y sí la encontré. O sea, hay una traducción para esa palabra al inglés. No me voy a detener en esto porque sé que usted no es bilingüe, pero es una palabra que estoy seguro que cualquier argentino que la escuche le va a sonar, porque es una palabra que se utiliza mucho en Argentina, pero no es una palabra que yo la he escuchado, pues, por regla general dentro de lo que es la comunidad latinoamericana. Por ejemplo, ningunear. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Ningunear. 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 Ningunear.
Ningunear. A ver, vamos, separemos en sílaba. Ningunear. ¿Es una palabra aguda, grave o esdrújula? Está grave, dice la cubana, porque dice que Fidel nunca ninguneó a nadie. Ok. Y por eso, como yo sé que no es una palabra muy utilizada, pero es una palabra que la podemos encontrar en el diccionario, le titulé a esta palabra ningunear nos hará fracasar. Y yo le voy a decir algo. A medida que vamos desarrollando la prédica, a medida que Dios nos vaya instruyendo, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros, lastimosamente, hasta sin darnos cuenta, tenemos como característica o hábito andar ninguneando a la gente. Y usted se preguntará, pero por tu vida, pastor, ¿qué significa ningunear? Ahí te va. ¿Qué significa ningunear? Ningunear es, en primera instancia, menospreciar, subestimar e invisibilizar. Es la persona que, por ejemplo, va caminando por la vida y de repente menosprecia a todo el mundo, subestima a todo el mundo, invisibiliza a todo el mundo. Es decir, nadie tiene nada que decirme, nadie está a mi altura, nadie tiene la capacidad de aconsejarme, nadie puede darme más luz de la que yo tengo. Eso significa ningunear, es decir, ¿quién se atreve a darme directrices? Por eso que, lastimosamente, hoy día vivimos una cantidad de personas sumergidas en este hábito tóxico de andar ninguneando, porque la verdad es que nosotros no somos lo que decimos que somos, somos lo que nuestras acciones dicen que somos. Entonces hay mucha gente que dice creer en el Señor, pero lo ningunea al Señor. ¿Y cómo me doy cuenta que lo ninguneo? Porque yo con la boca capaz que lo digo, no, yo le amo. Ay, para mí el Señor es todo. ¿Han escuchado gente así? Pero después con las acciones... A ver, ayúdenme las mujeres. Please. Woman, help me. ¿Vos qué preferís? ¿A un marido que te demuestre con sus acciones el amor que te tiene? ¿O a un marido que todo el día te dice, te amo, honey, I love you, Gordy? A ver, te dice todo el tiempo te amo, pero después con sus acciones hace todo lo contrario. ¿Qué preferís? ¿Que te diga te amo por más que sus acciones digan lo contrario? ¿O que tal vez no te diga tanto I love you, pero con sus acciones te demuestre el amor? Mira, las mujeres están calladas. No sé. Hombres, ustedes que son más enérgicos, ayúdenme. No hay nada más... Cosas que estoy acá. Es muy feo, mi hermano, cuando tu mujer te dice, babe, se le ama, y hasta te tratan de usted. ¿Qué va a comer usted? Y bueno, mira, llega usted, ¿qué es lo que quiere esta sierva que me está diciendo usted y te amo? Entonces, esta es una cuestión, damas y caballeros, que bíblicamente la Biblia nos instruye. Dice, hermanos, no amemos de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. Entonces, ¿qué más significa ningunear? Ningunear es no hacer caso de alguien, no tomarlo ni siquiera en consideración. Yo le hago una pregunta, ¿verdad que es claramente una tendencia de gran parte de la sociedad de nuestros días? Caminar con el cuello erguido, pensando que nadie tiene derecho a decirme nada, ni cómo decirme, ni... a ver, y cuando eso lo llevamos a la realidad, nos vamos dando cuenta que hay una comunidad de creyentes grandísima en el mundo. Al parecer ha crecido la creencia en Cristo, mucho más en Hispanoamérica, aquí en Occidente. Entonces, para muchos es una alegría saber que muchas personas están,
aceptando la creencia en Cristo, pero después tenemos que nosotros ser mucho más sustanciosos a la hora de hacer el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que no solamente se trata de creer, porque lo que confirma la creencia es la obediencia al Dios en el cual yo profeso creer. Entonces, gran parte, lastimosamente, de las personas no se dejan guiar por el Señor del cual dicen creer. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver rápidamente qué dice Proverbios. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Esa es la característica de la persona que ningunea. Se cree sabio en su propia opinión. Es decir, nadie tiene derecho a decirme absolutamente nada. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Mira lo que dice. Más esperanza hay del necio que de él. No, pero esto no termina acá, esto se va a poner bueno. Eclesiastés capítulo 4 versículo 13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Cuántos de ustedes son dóciles? Padre, ¿qué es esto? Señor, por lo menos que el arrebatamiento no sea en esta noche. Dale chance a los muchachos que se arrepientan. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, para entrar en lo que Dios claramente quiere irnos enseñando en esta noche, debemos entender que ningunear siempre nos llevará al peor escenario. No debemos ningunear a nadie. Debemos tener un espíritu enseñable, un corazón humilde, entender que no lo sabemos todo. Entender que si Dios es la brújula de nuestro caminar, de nuestras decisiones, siempre llegaremos a un buen puerto. Seremos bienaventurados en todo lo que emprendamos. Escuche esto que es interesante. ¿A quién en primera instancia no debemos ningunear? A Dios. Y usted dirá: pero pastor, ¿habrá alguna persona con tanta osadía de ningunear a Dios? Es decir, de menospreciarlo a Él, de subestimarlo. Sí. Y usted dirá: bueno, los ateos. Que los ateos ninguneen a Dios, pues hasta es normal, es lo que corresponde. Son ateos. Que el secular ningunee a Dios, es normal, porque no tienen a Cristo viviendo en su espíritu. Lo que no es normal es que los que profesan creer en el Señor ninguneen al Señor en el cual profesan creer. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, que estoy ninguneando? Y yo lo ninguneo a Dios porque subestimo el poder de su realeza. Yo lo ninguneo al decidir hacer algo que yo sé que su palabra dice que está mal, sin embargo lo llevo adelante porque yo voy a hacer las cosas como quiero. Eso es subestimar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno para aquellos que caminan en el centro de su voluntad, pero no te quieras echar a Dios de enemigo. Entonces hay gente que hasta le dicen a Dios cómo debe actuar el Señor. Entonces mira lo que dice la Escritura: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos. O sea que una persona que ningunea a Dios está expuesta a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios protege a los que los valoran. Dios protege a los que realmente lo tienen en alta estima. Dios protege a aquellos que toman en cuenta a Dios en todos sus caminos, pero Dios no protege a los que lo ningunean. ¿Lo puedo decir?
¿Sabe cuánta gente yo conozco que se la pasó la vida creyendo en el Señor, pero ninguneando a Dios? Y cuando le vino la calamidad, hasta tienen la osadía de decir, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto en mi vida? A ver, Dios está en el mismo lugar donde lo ninguneabas cuando no lo necesitabas. Sigue diciendo la Escritura. El que menosprecia, ¿qué significa ningunear? Menospreciar. Usted no puede menospreciar porque dura cosa. Diga conmigo, dura cosa. No, ayúdeme. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, claro, como el mensaje de hoy es la gracia, los que malinterpretan la gracia, que la gracia fue puesta en nuestra vida para que nosotros tengamos una gratitud eterna y mediante esa gracia santificar nuestra vida, porque solo por los méritos del Señor es que tenemos acceso al lugar santísimo y a la vida eterna. O sea que la gracia, lo que genera en mí, lejos de un pasaporte para pecar sin culpa, lo que la gracia provoca en mí es un deseo de santificación constante. El Señor me ha salvado, yo era indigno, Él ha pagado el precio por mi pecado, Él me ha redimido, su gracia me ha abrazado y eso genera en mí un estado de gratitud que me lleva a servirle a Él con temor y reverencia. La gracia no es un pasaporte para ir por la vida pecando sin culpa. Total, nadie se salva por obras. Claro que nadie se salva por obra y claro que somos salvos por gracia, pero la gracia no es para que yo peque sin culpa, no, porque eso es hacer de la gracia una desgracia. Entonces no se puede menospreciar a Dios. No podemos ir por la vida diciendo Dios es bueno, Dios no castiga. Sí, Dios castiga. Dice conmigo, ay, qué malo es Dios. No. A ver, ¿usted castiga a su hijo? Míreme. You castigate your... you hated. Mire lo que le voy a decir. Look at me. Un padre que no castiga a su hijo, que no lo corrige, no lo ama. El niño está rompiendo todo. Ay, no se hace eso. Ay, me salió tan revoltoso. ¿Quién no hace eso? Porque un padre que ama a su hijo cuando lo corrige, cuando lo castiga, no lo hace para matarlo. Porque eso ya sería violencia doméstica. Porque eso lleva odio, rencor, maltrato, ¿se entiende? Cuando un padre corrige a su hijo, lo que busca es un cambio de actitud. ¿Sí o no? Cuando Dios nos castiga, no busca nuestra destrucción, busca nuestra corrección. Dice la Biblia que Dios a quien ama castiga y azota a todo aquel que llama como hijo. Porque ¿qué padre es aquel, dice la Biblia, que no corrige a su hijo? Claramente la disciplina al principio no es muy buena, o sea, no sabe muy bien. Pero una vez que genera ese fruto, nos educa, nos forma. O sea, un buen padre corrige. Entonces Dios es padre. Y a ustedes, padres modernos, hay que hablar, sentate. 2 años tiene la criatura, rompió todo. Sentate, vamos a hablar. Y los padres, en vez de corregir, educar a sus hijos, le preguntan al hijo, contame, hace catarsis conmigo. Están cambiando los roles. Ay, yo me siento y hablo con mi hijo. ¿Qué hablas con tu hija? Es que somos amigos. ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? Amigo va a tener 20.000 en la vida. Dios no te llamó para que seas amigo de tu hijo. Dios te llamó para que seas padre, para que los eduques, para que los críes, para que los sustentes, para que los protejas, pero también para que los corrijas. Ya está bueno de andar criando. Por eso que tenemos ahora la hipersensibilidad de todas las generaciones. Un día viene mi hija y me dice, ay papi, me dijeron ugly in the school. I don't want to go anymore to that school. ¿Entendieron? Se lo traduzco. Ella lo que me estaba diciendo es que se le habían dicho fea y que ya no quería ir más a esa escuela.
Ella pensaba que yo iba a hacer lo que hacen gran parte de los padres ahora. ¿Quién te dijo eso? Voy para allá, porque cuando me tocan un hijo, sacan a la leona que hay dentro de ella. Pará, ¿qué jugás? ¿Para los All Blacks en el rugby? La miré a los ojos y le dije, ay, hija, yo pensé que tenías mucha más personalidad. ¿Querés huir porque alguien te dijo fea? Entonces el problema no lo tiene la muchacha, lo tenés vos que lo creíste. Pero bueno, si vos creés que sos fea y querés que vaya a ser libre de la escuela y no querés ir más porque alguien te dijo fea, entonces vas a estar huyendo toda la vida así y es una muestra de falta de carácter terrible. Ay, no quisiera estar en tu pellejo porque vas a sufrir. Pero bueno, si querés te saco de la escuela. No, papi, está bien, mañana voy. Dice. Obvio. El bullying se acaba, no porque se acaban los que hacen bullying, porque los que hacen bullying necesitan un encuentro con Cristo. El bullying se acaba cuando al que le hacen bullying hace caso omiso a lo que el bullyingero le dice. Mientras, no. Está bien dicho. Cuando te pegan, eso no es bullying, eso es violencia. Bullying es cuando te hacen burla porque tenés algún defecto físico, porque corres chueco, porque tenés lente o lo que fuese. ¿Usted quiere curar a alguien de bullying? Sí, llévelo a Argentina un mes. Ahí nadie sufre de bullying, mi hermano. Nadie. ¿Qué va a sufrir de bullying? Mis hijas ya no sufren de bullying. ¿Por qué? Porque nosotros las criamos con la cultura argentina. Yo le hago bullying a mi hija. Y dije, ay, con que usted le hagan bullying al papi. Ay. Porque eso se trata de formar el carácter, ¿se entiende? Siempre van a haber personas que te van a decir feo. Entonces el problema no es que te digan feo, porque nunca vas a silenciar a los que dicen feo, porque le tapaste a ese y después sale otro, y así, y así, y así, y así. Porque al fin y al cabo toda la gente proyecta lo que padece. Entonces el problema no lo tiene el que te dice feo. El problema lo tiene el que creyó que es feo y se enojó porque le dijeron feo. Acá nadie es feo, porque el corazón alegre hermosea el rostro. En todo caso, hay personas amargadas que lucen feas. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Sigue diciendo la Escritura, Proverbios 13 y 18, pobreza y vergüenza, ¿se dan cuenta? Por eso que no hay que ningunear a Dios. Ya vimos que morirá, ya vimos que pues claramente va a tener muchas consecuencias, porque dice ahora, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 14:2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Es decir, una persona, dijimos que la persona que ningunea hace caso omiso a lo que toda persona le dice. Sin embargo, acá la Escritura dice muy claro que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Así que en primera instancia, ¿a quién no debemos ningunear? A Dios. 2. ¿A quién no debemos ningunear? No debemos ningunear la palabra de Dios. ¿Han escuchado personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia? ¿Han escuchado personas así? ¿Y cómo vas a despegar a Dios? No, porque la Biblia la escribieron los hombres. Yo creo que Dios existe, pero la Biblia la escribieron algunos para salirse con la suya o para llenar a la gente de miedo religioso. A ver, yo te voy a decir algo. Si a la Biblia la hubiese escrito yo pongo todo lo que me gusta a mí. Si yo hubiese escrito la Escritura, pues en vez de poner cosas que yo sé que a mi carne le gustan, yo no voy a poner lo contrario.
Aparte que la Escritura no solamente contiene valores morales y valores espirituales, la Biblia contiene dosis altísimas de profecías que se fueron cumpliendo y se han ido cumpliendo. Por ende, nadie conoce el futuro sino Dios. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuando usted lee la Escritura, nosotros podemos corroborar por medio de la arqueología, por medio de la escritura, de la historia, nosotros podemos corroborar en qué momento se escribió tal escritura y en qué momento de la historia se cumplió tal profecía. Algunas profecías hasta tardaron 2000, 3000 años. Decime qué hombre, qué mujer en la tierra tiene la habilidad para dejarnos saber lo que va a ocurrir dentro de 400 años, dentro de 500 años. Solamente alguien que tenga una inspiración de un ser supremo que pueda ver el futuro, cosa que usted y yo no podemos ver. ¿Se dan cuenta, verdad? Por ende, la palabra del Señor, decir que la escribieron los hombres y que por eso hay que restarle credibilidad, pues es una excusa barata de gente insensata. Entonces, no se puede despegar a Dios de la Escritura. Y no podemos crear nosotros un Dios en nuestra imaginación que se contradice con la Escritura. Dios es la palabra es Dios. Así lo dijo Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y esa palabra se hizo carne. Entonces la palabra es Dios. Dios habla por medio de su palabra. Por eso que usted debe entender que debemos dejar de andar corriendo de congreso en congreso buscando a ver al profeta de moda que nos profetice acerca del futuro. Ya todo está profetizado. Yo con esto no estoy diciendo que Dios no te puede dar una palabra profética. Dios ha puesto palabra profética en mi vida y se ha cumplido. Yo le doy gloria al Señor por eso. Pero nosotros debemos entender que nuestra vida debe estar dirigida por la palabra profética más segura, que es la palabra escrita de Dios. Entonces, ¿por qué no se puede ningunear la palabra de Dios? Básicamente porque dice la Biblia, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo hablándole a Timoteo, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, a ver, ¿qué has sabido? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ahora Pablo nos instruye y nos dice, una parte de la Escritura, no, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no se puede ningunear a Dios, no se puede ningunear a la palabra del Señor. Es decir, si nosotros sabemos lo que la palabra dice, no la desafiemos. Dios no puede ser burlado, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Una vuelta alguien me dijo, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber mi futuro? Le dije, pero deja de andar buscando en el profeta de moda los acontecimientos de tu mañana. Y me dice, bueno, pero a mí me gustaría saberlo. Ya está, ¿vos querés saberlo? Tenés un 90% de acceso a lo que te va a pasar mañana. Dice, pastor, ¿qué? Le digo, sí. Vos tenés un 90% de acceso a saber lo que te va a pasar mañana. Dice, pero yo no sé, no es muy fácil. Hay un 10% que le pertenece a Dios. Hay un 10% que está dentro de la voluntad del Señor y le pertenece a Dios y está en su soberano conocimiento. Y en su momento, pues cuando te toque enfrentar algo que no estaba dentro de tus registros futuros, el Señor moverá todas las fichas porque Él no va a dejar que tú seas probado más de lo que puedes soportar. Hasta ahí estamos bien. Pero el otro 90% claramente que tú lo puedes conocer. ¿Y cómo lo puedo conocer? Observa la semilla de tu presente. Porque te vas a encontrar mañana exactamente con lo mismo que estás sembrando hoy. ¿Quieres conocer tu mañana?
observa tu semilla presente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, tiempo presente, eso mismo segará, tiempo futuro. Hasta un día se me enojó un predicador. Estábamos en un congreso y yo prediqué esto. Yo dije, la palabra cosecha es muy apetecible para gran parte de la gente, porque siempre se imagina la cosecha más gloriosa, ¿sí o no? Entonces cuando yo te digo, prepárate porque viene un tiempo de cosecha para tu vida, ¿cuántos creen que en los próximos años van a experimentar la mejor cosecha? A ver, levánteme la mano. Y la gente claramente dice, yo, amén, y está muy bien que tenga esa fe, que tenga, ok. Pero, a ver, ¿cuántos creen que van a recibir lo que han venido sembrando? Bueno, eso puede ser muy bueno para aquellos que han sembrado una buena semilla, pero puede ser muy amenazante para los que vienen sembrando lo incorrecto. Se quedan callados así, yo me pongo nervioso. Tercero, ¿a quién no se puede ningunear? Diga conmigo, al diablo no hay que exaltarlo. A ver, fuerte, diga conmigo, al diablo no hay que exaltarlo, porque el diablo ya ha sido vencido por el mismo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, al diablo no hay que exaltarlo, pero tampoco hay que ningunearlo. Es decir, porque cuando yo ninguneo, me descuido, ¿sí o no? Yo puedo andar caminando diciendo, este es un bobo, este es un tonto, ¿viste? Anda para allá, bobo, anda para allá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Vos te confías porque decís, este es un bobo que es incapaz de poder hacerme daño. Bueno, eso se llama ningunear. Y a Satanás le gusta cuando uno lo trata de ningunear. ¿Por qué? Porque sabe que el ninguneo genera una confianza excesiva en la persona que se cree superior y eso hace que pueda abrirle una puerta que no es la que claramente Dios quiere que uno le abra a Satanás. ¿Hay que exaltarlo? No, al diablo no se le exalta. Hay que andarle cantando canciones diciendo, yo te arrebato a mi hijo, pero ¿y cuándo estuvo en la mano de que se lo tienen que andar arrebatando? Al diablo no se le arrebata nada porque ya Cristo le arrebató todo en la cruz del Calvario. En Él estamos completos, ¿verdad? Entonces, pero ahora, después uno tiene que andar por la vida confiados en el Señor, fortalecidos en Él, pero también alertas, porque andamos por un mundo donde Satanás, mira lo que dice, sed sobrios y velad, como diciendo, estén atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué dice buscando a quien devorar? Porque no se puede devorar a cualquiera. Si él busca es porque está buscando al que puede, al que está descuidado y al que claramente él puede ir a vencer. Entonces esto es importante. Por eso que el Señor dice, no, escuchen. Ustedes, a pesar de que son más que vencedores en Cristo, a pesar de que Dios le ha dado poder y autoridad para hollar serpientes, para pisar escorpiones, y ninguna fuerza del mal podrá prosperar contra ustedes, hasta ahí estamos todo bien, pero eso no indica que ahora ustedes anden descalzos y en short. No, tengan puesta toda la armadura del Señor, para que cuando Satanás ande alrededor de ustedes, no los vea sin camisa, en short y descalzo. Que los vea con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. Entonces dice la Escritura, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora es interesante porque no solamente a Satanás no hay que subestimarlo, porque claramente, a pesar de que ha sido vencido, se aprovecha de que nosotros intentemos enfrentarlo sin contar con el poder del Espíritu Santo y con la protección del Señor. Es decir, Satanás, nosotros vencemos sus obras, vencemos la fuerza del mal en Cristo. Pero si yo quiero vencer al diablo
en mis propias fuerzas, entonces Satanás me va a ganar, porque él es espíritu y yo soy carne. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, Satanás sabe que conmigo no se puede meter. ¿Y por qué no se puede meter contigo? Él sabe que si él es malo, yo soy más malo. Pará. Entonces hay gente que dice, ¿cuántos saben que las brujerías existen? Levánteme la mano los que creen que las brujerías existen. Entonces hay gente que dice, yo sé que existe, pero yo no le hago caso a esa bobería. Para mí, así, mire, con la cara así. Me tiene sin cuidado. Que no te tenga sin cuidado, porque te tiene que tener sin cuidado siempre y cuando estés lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, fortalecido en el Señor y sometido a la palabra del Señor. Ahí sí, tú tienes que estar tranquilo porque sabes que hay una promesa para aquellos que viven en el Señor, están llenos del Espíritu, tienen toda la armadura del Señor, que ninguna arma forjada de las tinieblas podrá prosperar. Pero si estás desvestido, estás vacío, sí, crees en el Señor, pero no estás lleno del Espíritu, no estás vestido con toda la armadura del Señor y no estás sometido a la palabra del Señor, las fuerzas del mal de afuera no la podemos resistir ignorándola, como diciendo, a mí no me va a pasar nada. Y aparte si lo hace, y yo, bueno, está bien, yo reconozco porque no soy hipócrita como muchos en la iglesia, pero yo reconozco que no estoy vestido con toda la armadura del Señor. Yo reconozco que no estoy lleno del Espíritu Santo y yo reconozco que no estoy sometido a la palabra del Señor. Pero yo no creo que Dios permita que el diablo se salga con las suyas con mi vida. Dios es justicia, Dios es ley, Dios es gracia, sí. Pero Dios protege a los que se someten a Él. No se puede, o sea, Dios no puede protegernos en el lugar donde Él nos mandó a no ir. Como ese ladrón que va a robar al banco y dice, Señor, si no es tu voluntad que yo robe el banco, no permita que yo entre. No permita que yo entre. Ay, Señor, me voy a meter con la querida, pero si mi esposa se va a enterar, que no me meta con la querida, que no me meta con la querida. Entonces después van, roban el banco, se meten con la querida o con el querido. Y cuando salen dice, bueno, yo oré, por algo el Señor lo permitió. Y vos decís, pero ¿le metés el tiro vos o lo pongo yo? Entonces, escuche lo que dice la Biblia, porque esto está interesante. Hay un versículo maravilloso que estoy seguro que muchos lo han leído, que dice, resistid al diablo. A ver, ¿cómo dice el versículo? No, así no dice el versículo, eso es parte del versículo. Diga conmigo, ¿cómo? Fuerte, a ver, ¿cómo? Sí, a ver. Ese no es el todo del versículo. El versículo realmente dice así, lo que pasa es que muchos no leen la primera parte. Someteos, pues, a Dios. Ahora sí, tienen autoridad para resistir al diablo y entonces Él huirá de ustedes. Una persona que no está sometido a Dios y a su palabra no puede resistir al diablo. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta noche? Los veo felices, contentos. Mirá que tenés que decirle, esta noche me vas a pagar la cena. Estoy tan contento que me vas a pagar la cena. ¿A quién más no debemos ningunear? No, al pecado. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Pecar es rico? No, pastor, no es rico, es sabroso, pastor. A ver, si el pecado no fuera algo apetecible, entonces básicamente nadie lo practicaría. Bueno, hay pecados que sí, pues a veces la persona se encuentra, por ejemplo, en una adicción
profunda en las drogas, por ejemplo, y se hace daño y la persona lucha por salir y bueno, claramente la persona ya no encuentra satisfacción en ese pecado, sin embargo no puede salir porque ya tiene un problema muy profundo de adicción. Pero después hay pecados que tal vez no conllevan la destrucción del cuerpo en el aspecto de la salud, pero que claramente le causa destrucción al cuerpo en cuanto a la paga de ese pecado, pero entre tanto que practican ese pecado, la carne siente satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, les dije al principio, que malinterpretan la gracia y entonces dice, no, ahora estamos en la gracia. ¿Y qué indica eso? Bueno, lo que indica es que ahora todo creyente puede pecar tranquilamente, porque cuando estábamos en la ley, claramente el pecado te alcanzaba y te mataba. Pero ahora estamos en la gracia y como estamos en la gracia ya no hay problema. Ya puedes pecar. Run. Y no el bacadí. Run de error en inglés. Error. ¿Por qué? Porque la persona que ha nacido de Dios no practica el pecado, ni tampoco puede. ¿Por qué, pastor? Porque ha nacido de Dios y ahora tiene una simiente espiritual que es Cristo, que mora en él, la cual el Señor la llena de su espíritu, y entonces ahora somos templo del espíritu y no podemos poner el cuerpo, nuestro cuerpo, que es el templo del espíritu, exponerlo a la práctica del pecado. Pero pastor, entonces ¿qué? Nadie sería salvo porque todos fallamos. Sí, todos fallamos, pero no planificamos ni practicamos. En un momento determinado quizás esta carne nos doblega y fallamos. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Pero eso es si alguno hubiese cedido a una tentación en un momento determinado. Pero ese mismo Juan que dice que el que dice que no peca lo hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. Entonces, si alguno hubiese pecado, lo que está ese tema, esa palabra, si alguno hubiese pecado, es si en un momento determinado en tu caminar de fe tú te encuentras entre que te debates con una tentación y cedes y te das cuenta que fallaste, que pecaste, el mismo Espíritu que Dios ha hecho morar en ti y en mí nos lleva, nos conduce al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley del Señor. Ese pecado no se puede apoderar de nosotros porque la simiente del Señor nos conduce al arrepentimiento. Vamos, pedimos perdón y nuestro abogado intercede por nosotros para que Dios nos limpie, nos saque esa concupiscencia del pecado y nos ayuda a seguir caminando hasta que esto corruptible se vista de incorruptible, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Hasta aquí me siguen? Pero ese mismo Juan que dice, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con Dios, dice, hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan acá? ¿Se está contradiciendo? No, porque en primera instancia dice si alguno hubiese pecado, pero después dice el que practica el pecado. ¿Qué implica la palabra practicar? Es la persona que deliberadamente hace lo malo sin tener ningún temor a la consecuencia del pecado y pasando por encima la gracia del Señor. Entonces, no es lo mismo fallar en un momento determinado, pecar en un momento determinado, porque todavía esto corruptible no ha sido, trasladado a lo incorruptible, que agarrar y decir, bueno, ahora estamos en la gracia. Y yo sé que hay muchos, es que me voy a tomar como 3 minutos para enseñar esto y no sé si ustedes tienen tiempo para que yo se lo explique. Me dan 3 minutos, pero yo necesito explicárselo, por favor. Porque hay un acontecimiento en la Escritura que se ha malinterpretado en gran parte de los pregoneros de la mentira de estos días. ¿Se recuerdan cuando una mujer adúltera fue encontrada en el mismo acto de adulterio? La traen a Jesús, Jesús está escribiendo en tierra y de repente, pues se forma todo un escenario. ¿Sí o no? Y muchos de ustedes se recuerdan. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza de hoy en relación a ese acontecimiento? Básicamente la enseñanza es, nadie tiene derecho a juzgarte. El Señor mismo no te condena ni te juzga. Y claramente, pues, tú no tienes que agarrar y dejarte llevar por lo que la gente dice de ti. ¿Cuál es el mensaje indirecto? Peca tranquilo, total. Esos mismos que te condenan, pecan igual que tú. Es decir, en Argentina decimos, viva la pepa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que se enseña ese versículo así? ¿O ese acontecimiento se enseña así? Ok, ¿quieren que le diga la realidad de lo que aconteció ahí? ¿Están listos para que ustedes no se dejen engatusar por esta máquina de decir mentiras? Que son los pregoneros de la mentira. Yo le voy a explicar algo. Rápido. Situémonos. Contexto. Judea, provincia de Judea. Se encontraban muchos judíos. Su sede era Jerusalén, donde tenían el templo. La tierra de Judea, la provincia de Judea, hoy se conoce como el Estado de Israel, la tierra o la provincia de Judea, claramente estaba siendo ocupada por un imperio llamado romano. No le haga caso a Maduro. Maduro dice que fue el imperio español. No fue el imperio español, fue el imperio romano. Y Maduro dice que Jesús fue palestino. Tampoco le haga caso. Él dice que fue palestino, pero claro, mucha gente dice, ay, pero qué burro, ¿cómo va a decir que es palestino? Él dice que es palestino, le voy a explicar por qué. Porque en el actual Estado de Israel con el Estado palestino, la ciudad de Belén se encuentra bajo autoridad palestina. Entonces, claramente, cuando uno va a Israel hoy y quiere ir a Belén, tiene que pasar un muro que hay entre Jerusalén y Belén. Hay un muro y entonces usted tiene que hacer aduana como si entrase a otro país. ¿Se entiende? O hacer migración como si entrase a otro país. Y entonces cuando uno entra a Belén, ahí usted va a ver que no va a haber judíos, ahí solamente va a haber palestinos. ¿Me siguen hasta acá? Ok, bueno. Por eso que Maduro dice que Jesús era palestino. Pero bueno, no vamos a hablar de Maduro, no quiero perder el tiempo ahí. Israel, la provincia de Judea, estaba siendo ocupada por el Imperio Romano. El Imperio Romano se manejaba con jurisprudencia. Ellos fueron los inventores de la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia era manejada básicamente por el Senado. El Senado eran los que dictaminaban claramente la justicia que se debería imponer dentro del comportamiento social. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Trasladar todo un Senado desde Roma hasta Jerusalén era una inversión de dinero muy grande. El Imperio Romano, por características siempre, a diferencia del Imperio Asirio, del Imperio Babilónico, que cuando, por ejemplo, llegaban a los lugares, arrasaban con la gente, los llevaban cautivos y les obligaban a negar, a dejar su fe y a que adoptaran la fe de ellos. El Imperio Romano tenía esa flexibilidad de decir, nos hemos dado cuenta que la gente por su fe está dispuesta a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Los ocupamos y le damos esa libertad de que ellos adoren al Dios que ellos quieran. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, pero para que ellos llevasen todo un senado para manifestar la jurisprudencia romana, el derecho romano a Jerusalén, era una inversión inmensa, no solamente trasladarlo, sino después sostenerlo, porque tenías que pagarle a toda esa gente. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a dejar que los judíos tengan, a pesar de que nosotros hemos ocupado su tierra, ellos nos tienen que rendir tributo a nosotros, pues vamos a darle cierta libertad y vamos a dejar que ellos manejen su jurisprudencia, sus leyes civiles hasta cierto mar, o sea, hasta cierto límite. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos tenían lo que se conoce como el Sanedrín, ¿se recuerdan? Okay. El Sanedrín era mucho más que un senado religioso, también componía ciertas leyes sociales del pueblo. ¿Hasta acá me siguen?
Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, bueno, vamos a dejar a los judíos con su Sanedrín, le vamos a dar cierta autonomía de jurisprudencia dentro de la tierra de Judea, pero le vamos a poner tres derechos que son romanos y que ellos no pueden evadir. Ok, primero, no hay otro César, no hay otro rey, sino el César. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, se levantaba y se proclamaba rey, eso en el derecho romano se le llama sedición. Es decir, una persona que causaba una división. Entonces, como causaba una división bajo el derecho romano, quienes cometieran ese delito estaban destinados a la pena capital. Por eso que a Jesús, escuchen esto, cuando a Jesús los judíos lo quieren matar, ellos dicen, es que le tenemos que inventar una causa, no una causa de las leyes nuestras. Porque bajo la ley judía, proclamarse Dios claramente costaba la pena capital en la ley judía, ¿se entiende? Pero para el derecho romano, para la ley romana, eso no era un delito que ellos pagaran con la pena capital, porque al fin y al cabo es un problema doctrinal de ustedes. ¿Me siguen hasta acá? Entonces a Jesús dice, ok, los fariseos y los saduceos le inventan una causa que implique la pena de muerte en el derecho romano. Por eso cuando se presentan ante los romanos dicen, este hombre se ha proclamado rey y para nosotros hay un solo rey, el César. ¿Van entendiendo? ¿Me van siguiendo, verdad? Ok. Segundo, los judíos debían pagar los tributos, los taxes, con eso no jugaba el Imperio Romano. Y tercero, los judíos no podían aplicar la pena capital. Ellos le daban cierta autonomía en su ley judía, pero ellos no podían aplicar la pena capital. ¿Hasta acá me siguen? Listo. Ahora sí, ya nos situamos. Entonces, no podía un judío tomar justicia por mano propia y mucho más darle muerte a alguien. A Jesús, donde se trataban los temas que eran delitos de la ley. Por ejemplo, en la ley judía, el adulterio era castigado con ¿qué? Ayúdeme. No es como ahora que el que adultera, pues todo se soluciona con un sorry. No. En la ley judía, el que practicaba o el que era encontrado en un acto de adulterio, ¿qué le hacían al que adulteraba? Lo apedreaban, o sea, tenía la muerte, o sea, la pena era la pena capital, pero la pena capital debía ser con lapidación. Debían apedrearlo. Entonces escuchen esto, cuando ellos se acercan a Jesús, lo hacen con la intención de que Jesús transgreda el derecho romano. En primera instancia, si a usted encuentra que alguien ha cometido un delito, ¿a dónde usted lo lleva? Ayúdeme, dele, si no se nos va a ir, no vamos a ir a las 10 de la noche. Ok, si alguien comete un ilícito y usted lo encuentra cometiendo ese ilícito, usted lo va a llevar a la comisaría, donde claramente pueda la persona ser arrestada, ¿sí o no? Usted no lo va a llevar al vecino. ¿Qué hicieron esta gente? Vamos rápido. Jesús está escribiendo en tierra, nadie sabe lo que estaba escribiendo, ¿verdad? La otra vuelta escuché a estos pregoneros de la mentira decir lo que algunos estudiosos dicen de la Escritura, que cuando Jesús estaba escribiendo en tierra, lo que estaba escribiendo es, ¿vieron cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Sí. Bueno, lo que Jesús estaba escribiendo en el piso es, solamente dije el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si siguen con esta tontera, entonces yo voy a decir el pecado que cada uno de ustedes comete. Entonces ellos, cuando Jesús dijo eso, vámonos echando de acá. Es una tontera decir eso, pero la gente se la cree, ¿verdad? Jesús está escribiendo en tierra y vayamos rápidamente, porque lo que está ocurriendo ahí es una situación legal. ¿Ok? Llega la mujer. Número 1, el tema de adulterio tenía que ser tratado en un lugar donde, y con una persona que ni siquiera pertenecía al Sanedrín. No. ¿Y qué hacen tratando un tema que debe ser tratado en el Sanedrín
tratándolo con un maestro de la ley judía, pero que no pertenecía al Sanedrín. O sea que ya fueron a tratar de buscar justicia en un lugar y con la persona que claramente no era la que correspondía para eso. ¿Me siguen hasta acá? Ok, 2. Porque cuando te dicen, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, nadie tiene derecho a juzgarte. No, ahí lo que pasó es que Jesús se manejó con la ley. La ley judía decía que cuando alguien era sorprendido en el mismo acto de adulterio, ambos debían ser apedreados. ¿Sí o no? Ok. Cuando le llevan a la mujer a Jesús, ellos dicen, hemos encontrado a esta mujer, ¿cómo? A ver, ayúdeme. En el mismo acto de adulterio. Si la encontraron en el mismo acto de adulterio, ¿dónde está el hombre? Machirulos, ¿dónde están las sororas? Tenía que haber un hombre. ¿Y por qué no trajeron al hombre? No trajeron al hombre porque hicieron acepción de personas. Y la Biblia dice que el que hace acepción de personas peca. ¿Y sabe qué decía la ley judía? Que cuando yo acusaba a alguien de un delito que conllevaba la pena capital y encima yo presentaba acepción de personas, no solamente que se absolvía a la persona que estaba siendo condenada, sino que ese pecado que se debía pagar con la pena capital ahora caía sobre el que acusaba que había hecho acepción de personas. ¿Ya conmigo? Ahora voy entendiendo mejor. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿por qué Jesús dijo eso? Lo que Jesús le estaba diciendo es, si ustedes conocen bien la ley, saben que ustedes han puesto a esta mujer en un juicio injusto porque ustedes ya han hecho acepción de personas. Y ellos acusados por su conciencia porque sabían que habían hecho acepción de personas, que debían presentar al hombre también. Entonces ellos se fueron. Se fueron porque sus conciencias lo dejaron. O sea, claramente ellos entendieron de que Jesús le había dado. A ver, la enseñanza de Jesús no es para nosotros que nadie te diga lo que tú no puedes hacer. No. Jesús está tratando un tema legal que tiene que ver con ella. Y esto es sumamente interesante porque la ley judía decía eso. Ahora, si ellos habían hecho y se dejaban guiar por la ley judía porque ellos querían aplicar la ley judía, en primera instancia dice, y Moisés nos mandó a que cometieran este tipo de pecados, ser apedreada. ¿Saben lo que querían hacer ellos? ¿Se lo puedo decir? Que Jesús diga, apedréenla. Entonces cuando la apedreaban, los romanos iban a venir y decir, ¿quién ordenó que se aplicara la pena capital cuando el derecho romano dice que no se puede aplicar? Fue Jesús. ¿Lo querían meter en problema con quién? Con el Imperio Romano. Porque si Jesús aplicaba la pena capital con ella, entonces los romanos venían y le iban a aplicar la pena capital por haber roto el derecho romano, es decir, la orden romana. Ya conmigo, ay pastor, pero eso era así, eso es así. Ellos se van. Tercera mala enseñanza. Jesús le dice, ni yo te condeno. Estos pregoneros de la mentira dicen, si Jesús siendo Dios perfecto, sin pecado, no nos condena, estos perejiles carnales andan condenándonos, ¿sí o no? Jesús cuando le dijo, ni yo te condeno, no es que la enseñanza implícita en eso era que nosotros no tenemos derecho a decirle nada a nadie. No. Le explico qué decía la ley judía. La ley judía decía que para que una persona fuera sentenciada a muerte, debía en primera instancia haber 2 o 3 testigos oculares. Le hago una pregunta, ¿Jesús estaba en el lugar del hecho de adulterio de esta mujer? ¿Estaba Jesús ahí? Entonces Jesús no podía condenarla. Porque bajo la ley judía, recuérdese que Jesús vivía bajo la ley,
judía, hasta que Él muere y resucita y entonces nos da el nuevo pacto a nosotros. Pero en su estadía corporal y terrenal, Jesús vivió bajo la ley judía. Entonces, Jesús, cuando le dicen, y yo te condeno, claramente le está diciendo Jesús, es que yo no tengo autoridad para condenarte porque yo no he sido testigo ocular. Y si lo hubiese sido, si hubiese sido yo solo testigo ocular, una persona que haya visto literal y que no esté mintiendo, pero era uno solo, ese testimonio no se podía contabilizar como algo que ya le daba derecho a la pena capital. Si era uno, tampoco podía. O sea, Jesús, número uno, no era testigo ocular. Y número dos, en caso de que hubiese sido testigo ocular, si él estaba solo, tampoco podía condenarla a una pena capital porque se necesitan 2 o 3 testigos. Entonces cuando Jesús agarró, la miró y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, y claro que se van a ir. Bueno, ni yo te condeno, pero ni yo te condeno porque yo no fui testigo ocular. Entonces después Jesús le dice, vete, ayúdeme a ver, y no peques más porque esta vuelta zafaste, pero mirá, ¿sabés? De chiripazo zafaste. Termino con esto. Hoy hay mucha gente faltándole el respeto al pecado, pensando de que el pecado no le va a pasar factura. Y el pecado sigue siendo tan destructivo como en el Antiguo Testamento. No es que el Nuevo Testamento ahora hace del pecado un placer hermoso del cual todos nosotros debemos hacer uso sin tener ningún tipo de culpa. Total, Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Por eso que Pablo dijo, donde abundó donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, estos son medio argentinos, deben ser cubanos, latinos. Si yo dejo esto así, estos van a agarrar que yo lo que estoy intentando decir es, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. Y Pablo tenía cosas de argentino a veces. Pablo, sabiendo que el que estuviera leyendo eso podría darle lugar a la carne y a decir, wow, Pablo, qué tremenda revelación, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cuántos quieren que la gracia de Dios sobreabunde en su vida? Amén, bueno, peque, muchachos. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? En ninguna manera. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto a Él en Cristo Jesús? Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto está bueno, ¿eh? Míralo acá. No me haga enojar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impunidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántos se acuerdan de aquellas cosas que practicaban antes de conocer al Señor? Algunos dicen, no, pastor, a mí no me hace falta hacer memoria para eso. Si desde que yo conocí al Señor hasta ahora no he cambiado nada, sigo igual.
dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que dice, a ver, ayúdeme, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Le quiero invitar a que se ponga de pie. Quiero preguntarle a cuántos le ha bendecido esta palabra esta noche. ¿Cuántos hemos sido? Mire, mi hermano, el deseo de Dios es que nosotros disfrutemos de su plenitud, de su vida abundante, y que nosotros al caminar en obediencia a Él podamos también disfrutar de los cielos abiertos, de su bendición fluyendo en nuestras vidas, su unción llenándonos. Por eso es que es tan importante que como creyentes entendamos lo importante que es obedecer a Dios y no ningunearlo. No ninguneemos a Dios. No posterguemos la obediencia a lo que Él quiere que hagamos. Mire, Dios debe ser siempre nuestra prioridad. ¿Sí o no? Diga conmigo, me puede faltar tiempo para todos. A ver, ayúdeme. Me puede faltar tiempo para todo, pero nunca para Dios. Porque Dios es mi prioridad. Y si es mi prioridad, entonces Dios es mi necesidad. Y entonces cuando yo tengo hambre y sed de Él, de su justicia, Dios promete saciarme. Y cuando yo camino en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, cuando yo camino sobrio, velando para que mi enemigo, el diablo, no me sorprenda, cuando yo camino en temor del Señor, no ninguneando al pecado, sabiendo que la gracia no me da derecho a pecar, entonces yo comienzo a llevar una vida fortalecida en el Señor, y Dios es el que se encarga de poder abrirme su buen tesoro para que yo camine en su gran bendición. Damas y caballeros, esto es hermoso. Este es el verdadero evangelio, el evangelio de la obediencia, donde no se ningunea a Dios, no se ningunea la palabra, no se ningunea el pecado, no se ningunea al diablo. Y entonces vamos a seguir, porque la semana que viene no crea usted que esto ya terminó hoy. No, hay mujeres que ningunean a sus esposos. Diga conmigo, va a estar lindo la next week, va a estar beautiful. Pero también hay hombres que ningunean a sus mujeres. Pero también hay padres que ningunean a sus hijos. Pero también hay hijos que ningunean a sus padres. No, y ni hablar cuando le diga que hay ovejas que ningunean a sus pastores. Esto va a estar, diga conmigo, que pica y se extiende. Levante la mano derecha. Vamos a orar. Señor, si me ayudas con música, mi amor, te lo voy a agradecer. Señor, en esta preciosa noche te damos gracias por esta palabra hermosa que nos has ministrado. Te damos gracias porque sabemos lo importante que es entender que no debemos ningunearte jamás. Y te queremos pedir perdón, Señor, si te hemos ninguneado. Quizás no nos hemos dado cuenta. Quizás adoptamos una creencia que partió de una enseñanza equivocada y ahora nos damos cuenta de que tú eres mucho más que una simple existencia. Tú eres un Dios soberano que quiere que nosotros caminemos en obediencia también a tus estatutos, a tu verdad, a tu gracia. Te adoramos, Señor. Quiero en esta noche finalizar esta reunión orando por las personas que dicen: pastor, a mí me gustaría que orasen por mí. Estoy pasando por algunas situaciones y me gustaría que juntos oremos. Si usted quiere que oremos por usted, yo le invito a que pase para adelante.
si tiene alguna petición, si quiere que oremos por alguna situación de salud, si quiere que oremos por alguna situación de migración, si quiere que oremos por alguna situación familiar. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros, y esto es muy importante. Si usted desea, yo le invito a que pase para adelante para que podamos orar como pastores por usted. No se quede allí con pena, con timidez. Si usted quiere oración, pase, que con gusto nosotros vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedirle a Dios que se glorifique en su vida. Señor, te damos gracias. Y si alguno en esta noche dice: pastor, hoy me quiero convertir a Cristo, hoy realmente le quiero entregar mi vida, también le invito a que pase. Si esa es su decisión, si hoy día usted dice: ¿sabe qué, pastor? Ya voy a dejar de ser un simple creyente. Hoy día le quiero entregar mi vida al Señor. Hoy día quiero rendirme a Él y dejar que Él sea mi pastor. Dejar que Él me guíe por medio de su palabra. Si esa es su voluntad, si ese es su deseo, también lo invito a que pase a aceptar al Señor. Yo hace más de 20 años que tomé esa decisión y fue la decisión más hermosa que tomé en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú fortalezcas la vida de tu Hijo. Como iglesia, Señor, estamos aquí todos juntos pidiéndote, Señor, que le des fuerzas espirituales, sabiduría divina, para que Él, Padre, pueda enfrentar los desafíos que está enfrentando con la fortaleza espiritual. Llénalo, Señor, de tu gracia. Llénalo, Dios mío, de tu sabiduría divina, para que toda su familia, Señor, pueda ser fortalecida, salva en Cristo Jesús. Yo lo bendigo, Señor. Bendigo la vida de su Hijo. Señor, tu gracia y bendición fluya en ellos. Señor, gracias. Levante su mano toda la iglesia. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia. Vamos, es una noche de gratitud. Es una noche donde todos podemos tomar un minuto. Vamos, toda la iglesia, yo le invito a que levante su mano y dígale: Señor, gracias. Necesitaba escucharte. Necesito tu presencia. Vamos, toda la iglesia. Dile: Señor, lléname de tu espíritu. Necesito ser fortalecido por tu espíritu. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias. Gracias, gracias. Llena, Señor. Llena tu pueblo del Espíritu. Llena tu pueblo del Espíritu en esta noche. He predicado tu palabra. Ahora, Dios mío, glorifícate. Sana todo cuerpo enfermo. Sana toda, Señor. Sana, llena todo vacío interior. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda generar un nuevo nacimiento espiritual en todos los que todavía no han nacido de nuevo en Cristo, Señor. Sea tu gracia, sea tu bendición, sea tu protección, sea tu salvación sobre todos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dale el mejor aplauso. Vamos, dale fuerte, fuerte, fuerte el aplauso al Rey de Reyes.